Si me permite, vamos a entrar en comunicación con José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua. Le entiende muy bien este tema y mucho nos podrá ayudar para entender la magnitud de esto que estamos ahora informando, no con afán de alarma, sino con el afán informativo exclusivamente. José Luis, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Al contrario a ti, Pepe, a tu equipo, a todo el auditorio. Buenas tardes. José Luis Luege, muy buenas tardes. Dinos, por favor, qué tan creíble es esta sentencia fatal de la Comisión Nacional del Agua. Si no llueve, el 26 de junio no habrá lo que llaman los cursis, el preciado líquido. Así es, Pepe. Pues estamos ante una verdadera emergencia, Pepe. Efectivamente, el año 2023 fue catalogado por el Servicio Meteorológico Nacional como el más seco en toda la historia de registros, del Servicio Meteorológico. Y esto provocó que muchísimas presas en el norte del país, en el centro, estén en muy baja capacidad. Una de las cuencas más afectadas fue Cutzamala, efectivamente. En noviembre del año pasado, las 7 presas de Cutzamala en promedio estaban en el 38%, Pepe, cuando normalmente en sus registros históricos en noviembre están alrededor del 80%, es decir, están abajo de la mitad. Y en efecto, Cutzamala, junto con Lerma, son 2 sistemas externos de abastecimiento a la zona metropolitana importantes que seguramente hacia abril habrá muy poca disponibilidad de bombear agua hacia la zona metropolitana. ¿Por qué yo digo abril y no julio? Porque no se trata de llevar a cero las presas, eso no puede ser. En el caso de Valle de Bravo, que está ahorita alrededor del 35% de su capacidad, bajar a mucho menos nivel implicaría mayor contaminación o mayor presencia de metales y otros contaminantes que no pueden ser tratados en la planta potabilizadora del sistema, que se llama Berros, de donde se bombea hacia la Ciudad de México y municipios conurbados. Yo llevo varias semanas, Pepe, insistiendo en que esto configura una condición de desastre natural, es decir, la necesidad por parte de la Secretaría de Gobernación de una declaratoria. ¿Por qué? Porque está en riesgo la población, Pepe. Efectivamente, millones de personas pueden tener problemas con el abastecimiento de agua y esto amerita, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, que es una ley vigente, la declaratoria. No entiendo hasta ahora por qué hay una negativa o no hay intención de realizar la declaratoria. Supongo que en gran medida se debe a esta acción absurda, digo yo, del presidente de la República de eliminar el FONDEM, el Fondo Nacional de Desastres, Pepe. Este fondo, digamos, es el instrumento financiero del Sistema Nacional de Protección Civil. Al eliminar el FONDEM, ciertamente desarticuló el sistema, Pepe, pero la ley es vigente y por lo tanto la Secretaría de Gobernación está obligada, de acuerdo a la información de la CONAGUA y del Meteorológico Nacional, a emitir la declaratoria. ¿Por qué? Porque la declaratoria detona un protocolo de apoyo a la ciudadanía afectada a través de los municipios y también de los recursos económicos que en este caso considero son indispensables para afrontar la crisis, Pepe. Es decir, el fenómeno, dices tú, el colapso que viene, parece inevitable si no llueve, también es atribuible a la falta de acciones concretas del gobierno para alertar a la población sobre esta circunstancia y también poner énfasis en las recomendaciones que deben de ser escuchadas justamente por la ciudadanía. Hablo de todo el país, pero especialmente donde hay mayor concentración demográfica, área metropolitana del Valle de México, para que contribuyamos de alguna manera a que el golpe que viene sea lo más leve posible, pero de que viene, viene. Es decir, hay un día cero que no podrá evitarse a menos que llueva o a menos que le recemos tú me dirás a cuál santo, ¿a Tlaloc? Hay que aclarar una cosa, Pepe, que Lerma y Cutzamala, que son las 2 fuentes externas de abastecimiento, representan el 30% del suministro de agua a la zona metropolitana. Mucha gente piensa que Cutzamala es la principal fuente de abastecimiento. No. La principal fuente de abastecimiento es el acuífero, las aguas subterráneas. La indicación que ha dado la CONAGUA, el Sistema de Aguas y la Comisión Estatal en el Estado de México del Agua, le indican al Sistema de Aguas de la ciudad y a los organismos operadores de agua de los municipios de la zona metropolitana que rehabiliten pozos, que perforen si es necesario nuevos pozos, que los equipen, prácticamente que se las arreglen, ¿no? Y aquí está el problema o la cuestión que yo más me preocupa.
Quizá con esta indicación, pues en la Ciudad de México puede compensarse, ¿no? O sea, si tú abres más pozos, desde luego vamos a afectar el acuífero, que es otro problema grave, yo diría gravísimo, ¿no? Pero vamos a suponer que se balancea la falta de Cutzamala con nuevos pozos profundos. Pero hay municipios en el Estado de México, de la zona metropolitana, como Naucalpan, Atizapán, Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli, Melchor Ocampo, Coacalco, que tienen mucho mayor suministro de Cutzamala. Por ejemplo, Atizapán y Naucalpan reciben hasta el 75% de agua de Cutzamala. Entonces les dice la CONAGUA, bueno, pues perfora pozos, rehabilita pozos, equipa pozos. Sí, nada más que esto, Pepe, además de tiempo, requiere proyecto y requiere recursos. Recursos que no estaban presupuestados, evidentemente, y que además todos sabemos que la condición económica, financiera de los organismos operadores y en general de los municipios es muy mala. No hay recursos. Yo me reuní la semana pasada con varios operadores de municipios de la zona metropolitana, Pepe, y te voy a decir sus palabras: estamos solos, nos sentimos solos, nadie nos va a apoyar. Y aquí es donde yo insisto, aquí hay una responsabilidad directa, concretamente de la Secretaría de Gobernación. Tiene que haber recursos adicionales frente a una emergencia. Yo he aclarado, Pepe, por experiencia, que el desastre natural, no solamente el terremoto que destruye o el huracán como Otis que prácticamente acabó con Acapulco, no. El grado de sequía extrema y en algunos casos excepcional, que es el grado máximo de sequía, que fue en el norte y en regiones del centro como en Cutzamala, es condición de desastre natural. En el norte hay pérdida de cultivos, no van a poder varios distritos y unidades de riego realizar sus cultivos en el periodo primavera-verano, etcétera. O sea, va a haber muchas pérdidas económicas. Pero este caso de la Ciudad de México y concretamente de algunas alcaldías en el poniente de la ciudad y municipios del norponiente, digamos, de la Ciudad de México, sí están, digamos, frente a una amenaza, Pepe. Es muy urgente que tomemos cartas en el asunto y que haya los apoyos económicos que correspondían al Fonden. Eliminó el Fonden el presidente. Tiene la responsabilidad de conseguir los recursos necesarios y, desde luego, la responsabilidad que es fundamental, legal, es de la Secretaría de Gobernación. Porque la Ley General de Protección Civil es una ley vigente, Pepe, es una ley constitucional. El presidente desarticuló todo el sistema al eliminar el Fonden, pero la ley ahí está, no la han modificado. Por eso mi insistencia, y no es una cuestión partidista, ni electoral, ni mucho menos. Es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión verdaderamente urgente. Te agradezco mucho, José Luis Luege Tamargo, la objetividad, la claridad con la cual expresas y explicas este problema, evidentemente que se nos viene encima. El futuro está por alcanzarlos en ese sentido. Te agradezco muchísimo, José Luis, gusto en saludarte. Pepe, a la orden, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Igualmente, gracias, José Luis Luege Tamargo. Él fue de la CONAGUA, el presidente o director comisionado de la Comisión Nacional del Agua. Sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.